esta Plaza del Pueblo aquí en San Martín, como cada sábado. De ahí la hemos titulado El Clásico, porque ya llevamos 41 plazas. ¡Impresionante! Y ya tenemos todo dispuesto para poner en marcha esta plaza. Entonces, como lo hacemos habitualmente, vamos a recibir a nuestro concejal del Frente para la Victoria de San Martín, el compañero Hernán Lecher. Junto al compañero Hernán Lecher también recibimos al diputado provincial del Frente para la Victoria, Lauro Grande. Y nuestro invitado de hoy, otro gran compañero, dirigente, politólogo de la agrupación Los Irrompibles. El aplauso de la Plaza de San Martín para recibir a Leandro Santoro. Muy bien. Nos recibe el sol y eso es bueno. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Han marchado en el día de ayer? ¡Sí! Vamos, de cualquier forma, todo sirve, todo sirve. Es impresionante, en lo que va de este mes, le hemos metido 5 marchas multitudinarias. O leen la realidad o se van a encontrar con la princesa de Holanda. No importa, nosotros seguimos adelante. Esto es el pueblo. Esto es el movimiento nacional y popular, ese movimiento que cada sábado en esta plaza grita a volver, vamos a volver. A volver, vamos a volver. Nos tiene que escuchar desde la Rosada. A 41 años del golpe cívico-militar clerical, hemos marchado todos y lo hemos demostrado que podemos y podemos más todavía. Cuando nos buscan, cuando nos provocan, le demostramos que con capacidad de movilización las calles son nuestras. Y hoy también, compañeros, se cumplen 40 años del asesinato del compañero Rodolfo Walsh. ¡Presente! ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Vamos, carajo! Bueno, ahora sí voy a cederle el micrófono al concejal del Frente para la Victoria y futuro intendente de San Martín. Habla para ustedes el compañero Hernán Lecher. Bueno, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos. ¿Están cansados? ¡No! No, me pareció porque quizá alguno se cansó con la movilización de ayer. Bueno, tenemos un día precioso. Yo creo que Leandro va a estar de acuerdo que es un maravilloso día peronista. Quiero agradecerle a Leandro que haya venido. Es un alfil importante en muchas de las discusiones mediáticas. Ustedes lo habrán visto muchas veces en la tele. Es muy didáctico para explicar. Alguna vez, les cuento, alguna vez nos hemos cruzado
en algún programa y en la propaganda hablábamos entre los dos a ver cómo discutíamos con el macrista y qué le decía a cada uno, ¿no? Agradecerle que haya venido, la verdad que lo invité y al toque me dijo que tenía ganas de venir y es un orgullo. Nosotros vamos por la Plaza 41. Siempre invitamos compañeros militantes, Leandro lo es, así que un fuerte aplauso nuevamente porque nos esté acompañando. Bueno, agradecerles a todos, agradecerle a Lauro. ¿Vieron? No sé quién me mandó hoy a la mañana una foto, ¿no? Vieron que la foto de las movilizaciones, entonces me mandan en una entrevista que le estaban haciendo al Cuervo y en otra que le estaban haciendo a Máximo. ¿Quién estaba atrás? Lauro. Compañero Lauro, que solemos verlo. Pero una cosa, y la verdad que yo lo quiero hacer el público el reconocimiento, porque Lauro nunca está para la foto. No. Sale en la foto porque está en el lugar que tiene que estar, bancándolo a Máximo, bancándolo al Cuervo, cuidándolo, que es lo que hizo ayer de nuevo, y por eso se merece también un fuerte aplauso. Bueno, yo les traje muy cortito, quiero hacer una pequeña reflexión, porque miraba el diario y salió una noticia. Vieron que tal vez a alguno de ustedes le gusta abrir el portal o comprarse el diario La Nación. No, bueno, por eso me imaginé, por eso les cuento y yo les hice esa tarea generosamente para contarles una noticia hermosa que salió en el día de hoy. Vieron que, bueno, no lo vieron porque no suelen entrar, les cuento yo, suelen hacer como una entrevista, ¿no? En video, y entrevista el del diario La Nación a Carlos Pagni. Lo ubican a Pagni. Columnista habitual de... Y entonces, este es el titular de la nota. Para el que no lee, les digo, dice: Carlos Pagni explica la revolucionaria ley de responsabilidad fiscal que negocia Nicolás Dujovne. Dije, listo, ya está, tenemos la revolución. Y entonces, no suelo hacerlo, pero fui a escuchar de qué se trataba el video. Y por eso me parecía interesante mencionar algunas cosas, porque en serio es la revolución que quieren hacer ellos. Es la revolución que quieren hacer ellos. Fíjense, dice, por ejemplo, el déficit es un problema, ya lo sabemos. Pero es un problema porque para el modelo de Macri, que se basa en la posibilidad de que la Argentina pueda endeudarse, lo dice, pero bueno, el problema es que nos prestan plata fijándose en la capacidad de pago que tenemos, por lo tanto la tasa de interés no la cobran por eso, dice Pagni, ¿no? Y dice que es revolucionario esto que plantea, porque congela el gasto real. Congela el gasto real. Dice, si logra este gobierno hacer eso y pasarlo por la Cámara de Diputados y Senadores, es revolucionario. ¿Qué significa? Sí, que No les voy a explicar yo, les voy a leer porque lo explica él, que es casi lo mismo que podría decir yo, lo que pasa que con otra connotación muy positiva, por cierto. Dice que es maravilloso, que en Brasil lo hicieron. Textual, los mercados financieros miran a Brasil con fascinación y miran a la Argentina con fascinación por este tipo de reformas estructurales, dice Pagni. Y dice, advierte además, dice, ¿no? Porque el periodista le pregunta, ¿pero esto está bien hacerlo? Dice, mira, en Brasil la destituyeron a Dilma por no cumplir con esta ley. Por si a alguno se le ocurre oponerse, Pagni nos da la explicación de qué nos va a pasar. Y además dice, y lo dice textual, dice, estamos imitando lo que se hizo en la Argentina en la década de los 90. Y luego plantea las consecuencias. Dice, bueno, el crédito más barato. Dice, si yo soy Baradel, voy a decir, a ver cómo viene esto. Claro, porque ahora, con esto de fijar el aumento del gasto, lo que va a haber, lo dice Pagni,
Es un tope a la negociación salarial. Un tope a la negociación salarial. El gobierno que dice que no hay techo, que las negociaciones paritarias son libres, que podemos... Hay un tope a la negociación paritaria, particularmente con el Estado nacional, provincial, municipal, lo que sea. Y dice, naturalmente, esto es una especie de racionalidad de todo el sector público. Claro, para un tipo como Pagni, que esto está maravillosamente bien. Y sigue. Dice textual, esto jamás lo podrías discutir con Cristina ni Kicillof. Porque sería, según sus palabras, un ajuste neoliberal. Y sí. Es tarado. Pero ahora, y fíjense, dice, lo están discutiendo con las provincias. Y hace una especie de reivindicación, dice, bueno, esto es una especie de transversalidad con los gobernadores, que en otro momento no estaban por ahí, que eran peronistas, dice, pero ahora están cerrando filas todos. Cosas que hemos discutido muchas veces acá. Fíjense, porque hubo una reunión de ministros de Economía de todas las provincias hace 2 días atrás, fíjense lo que están dispuestos a hacer los gobernadores que acusaban al kirchnerismo de que les supuestamente no tenían libertad y etcétera, y reclamaban, ¿no?, alguna de las provincias. Lo dice textual el propio Pagni, dice, no podés aumentar alícuotas ni crear nuevos impuestos con esta ley. Los gobernadores se atan las manos con esto. Lo dice el propio Pagni. Y termina. Porque el periodista le pregunta, bueno, pero hay quilombo en la calle, fíjate, las movilizaciones. Medio que si vos sos inversor no te fijás en eso. Dice, bueno, si yo soy inversor, en realidad no me inquietan las protestas en la calle. Si la protesta en la calle es porque se está discutiendo la educación, se está discutiendo la racionalidad del gasto, se está discutiendo la racionalidad económica, y bueno, si yo soy inversor, no voy a ser tan ingenuo de creer que se va a discutir eso y no va a haber protesta en la calle. O sea, básicamente lo que les preocupa es que vengan inversores financieros a hacerse el negocio financiero, lo que decía hace un ratito, y que además los intereses de esos inversores no tienen nada que ver con nuestros intereses. O sea, los tipos no les importa si nosotros salimos a la calle, ¿no? Hace unos días amenazaron con que, bueno, no venían inversiones a la Argentina porque la culpable era Cristina. Acá pusieron en palabras nuevamente y explicaron un poco esa hoja de ruta de por qué creen eso, por qué están convencidos y por qué van a profundizar. Esto que hicieron en los 90 y que fue nefasto, muchos de ustedes lo saben y lo saben muy bien, lo que significó es que vos nunca más te podía ir un poquito mejor que el año pasado. Jamás. Estamos sepultando esa posibilidad. Bien, y no hay ningún tipo de discusión, porque si hay una ley de responsabilidad fiscal, a los docentes saben que le van a decir no podemos. Lo mismo que ahora, pero además con el refuerzo de una ley. Por eso es tan importante estas discusiones, y por eso quería traerlo a colación. Y para cerrar, fíjense, lo pone en palabras el propio Pagni, no lo tengo que inventar demasiado. Fíjense a quién cuestiona. No dice ni los gobernadores, como dice Morales Solá, el peronismo responsable, no habla de Randazzo, no habla que se va a oponer ni Massa, ni ninguno de estos. El problema sigue siendo Cristina. Y el problema sigue siendo, para ellos, que nuestro pueblo, ese pueblo que se expresó masivamente en la movilización de los docentes hace unos días atrás, y ese pueblo que salió ayer a la calle masivamente por culpa de Macri, porque fue Macri el que nos convocó masivamente, mucho más masivamente tal vez que otros años, porque se cansó de provocarnos con lo que tiene que ver con los derechos humanos y con tantas conquistas de nuestro pueblo. Bueno, siguen pensando que el gran desafío es lograr sacar a Cristina de la cancha. Y los que estamos acá sabemos que Cristina sigue siendo nuestra conducción y que Cristina va a volver a ser presidenta para volver a lograr los sueños de todo nuestro pueblo. Muchas gracias. Excelente, Hernán, como siempre, gracias. Ya nos tienen acostumbrados estas plumas, ríos de tinta que nos dedican de una u otra manera a tratar de convencernos de algo que ya se
se le está haciendo cada vez más difícil porque la gente vive, y como decía el general Perón, la única realidad es la que vivimos. Esta es la realidad que está viviendo el pueblo argentino. Esta es la realidad que se ve en las calles. Esta es la realidad que se ve en todos lados, en las escuelas, en los sindicatos, en algunos. Pero igual debemos decir, como lo repetimos una y otra vez en esta plaza, ¿vos te hiciste kirchnerista con Néstor o con Cristina? No, con Mauricio. Vamos a darle continuidad a esta plaza, la plaza número 41. Impresionante, el clásico de los sábados en San Martín. Y hace un ratito Hernán nos recreaba que ahí donde tiene que estar siempre se lo ve, al lado de Máximo, al lado de Florencia, al lado de Cristina. Si no fuera porque lo conozco, te digo que este tipo es kirchnerista. Te juro. Pero la verdad, como decimos acá, él está donde tiene que estar, como nosotros queremos que sean nuestros dirigentes. Siempre a la cabeza, siempre marcándonos el camino. Por eso le dije, él es el diputado piquetero del Frente para la Victoria de San Martín. El diputado Lauro Grande. Bueno, hola, ¿cómo estamos? Bueno, como siempre, Plaza 41, chocolate fundamental, ¿no? Si no tuviera chocolate, ¿qué haríamos? Agradecerle a Hernán, digo, porque Hernán también de una batalla, como él decía recién, para Hernán sería muy fácil, es un tipo conocido, está en la televisión, lo conocen en los barrios, tiene 2 campañas encima, y podría ser cualquiera de esos dirigentes que andan por ahí negociando, y Hernán está acá bancando la parada, bancando a Cristina, bancando el proyecto nacional. Y no tiene dudas de si le va mejor, le va peor, él sabe que tiene que bancar acá y banca todos los sábados y todos los días en San Martín. Y agradecerle a Leandro, a Santoro, compañero militante, que dio un paso fundamental en la campaña con Mariano Recalde, ¿no? Que iba de candidato a vicejefe de gobierno. Y siempre también lo mismo, está parado acá y seguramente muchos dirigentes le vienen a decir hay un camino más fácil, un camino distinto, de no tantas curvas y contracurvas, donde los medios te tratan bien. Y Leandro banca, ¿viste? Y va y representa un montón de compañeros que no creen en ese radicalismo pegado a Macri de negocios, berreta, que no representa en ningún momento ese radicalismo de Alem, de Irigoyen y de Alfonsín. Así que también un aplauso para Leandro, que muy bien da esa batalla, y ahora nos va a hablar un poco. Por mi lado, yo quiero en esta plaza reivindicar a mis compañeros de la organización en la que milito, que es la Cámpora, que ayer dieron una demostración de fuerza fenomenal. Cerca de 25.000 compañeros y compañeras de toda la provincia de Buenos Aires y de Capital, marchando desde la ex-ESMA, desde las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, hasta la 9 de julio, Avenida Mayo, tratando de entrar a la plaza, que fue difícil, pero era impresionante ver cómo iban llegando. Uno a veces tiene, Hernán decía, estábamos ahí con el Cuervo, con Máximo, lo que estábamos viendo era cómo empezábamos a organizarnos la columna, ¿no? Y uno siempre tiene alguna duda y algún miedo, y dice, a ver, bueno, ¿cuántos compañeros y compañeras de vinieron? Todos. Los que menos podían caminar fueron directamente a Avenida de Mayo y 9 de Julio, pero la mayoría de los compañeros de la organización estuvieron en la ex-ESMA a las 9 de la mañana junto a los compañeros de Unidos y Organizados, los compañeros del peronismo militante, los compañeros de Colina, de la agrupación Pingüinos. Estuvieron ahí caminando, diciéndole al sistema político, a La Nación, a Clarín, a Manieto, a Macri, a María Eugenia Vidal, a todos esos muchachos, a Nicolás Wiñaski, que dijo que el 10 de diciembre del 2015 la Cámpora iba a desaparecer. Le demostramos ayer que estamos más vivos que nunca, que podemos organizarnos, que podemos hacer una columna maravillosa, que podemos caminar por la Avenida Libertador y por la Avenida Santa Fe sin problemas, que somos parte de este pueblo que no negocia, que no tranza, que defiende los mismos ideales y las mismas conquistas durante 12 años y medio,
pero que defiende también los ideales y las conquistas de los compañeros que fueron desaparecidos durante la dictadura militar. Y eso es lo principal, esos compañeros eran revolucionarios, querían un país distinto, una patria para todos, y la dictadura de la mano de los yanquis lo hicieron desaparecer, los torturaron y proscribieron, hicieron desaparecer una generación que es la que nos faltaba a nosotros, que después Néstor y Cristina vinieron a reivindicarlas. Esas madres que dan esa batalla heroica, a veces casi en soledad, que nos enseñaron cuando nosotros empezamos a participar en política, que la única lucha que se abandonaba es la única lucha que se pierde es la que se abandona. Ayer quedó claro, ¿no? Marchamos desde las 9 de la mañana, le vuelvo a repetir, hasta casi 4 de la tarde, y ninguno se fue a la vuelta a ver si se escapaba, si venía, si no venía, si encontraba una foto, si con eso encontraba algún cargo o se llenaba de plata. Los compañeros fueron a decirle a Macri, a Vidal, a Clarín y a La Nación que el proyecto nacional sigue vivo, que Néstor sigue vivo, que los 30.000 siguen vivos y que no nos van a poder doblegar, que no hay forma, que no hay persecución judicial a Cristina, a Máximo, a los compañeros que sea, que nos haga parar. Y eso es lo que fue demostrado ayer, digo. Y durante todo el tiempo que marchó esa columna, iba cantando consignas, iba agitando, iba con alegría, iba con felicidad, que eso tampoco es lo que podemos perder, compañeros y compañeras. Con alegría y con felicidad le vamos a ganar las elecciones ahora, cuando sean. Vamos a poner a los compañeros y compañeras que defiendan el proyecto, no a esos que negocian, que se dan vuelta, que tienen duda. Hoy un compañero me contaba, y seguramente después lo va a contar, que vio una nota que le hicieron al intendente de San Martín donde le preguntaban por algunos candidatos y tenía dudas, ¿no? Nosotros no tenemos dudas, es lo que dice Cristina, es lo que haga Cristina, es lo que haga el Frente para la Victoria, es lo que hagan los compañeros y compañeras que defienden en el Congreso de la Nación, Senado, diputados, en la provincia de Buenos Aires, los consejos deliberantes, que no se doblegaron durante 1 año y medio más, cuando todo era más difícil. Hoy es fácil, las encuestas nos dicen que Cristina es la mejor candidata, que es la que más votos suma, es lo que decía Hernán recién. Ellos no le tienen miedo a esa dirigencia que negocia, que transa. Ellos le tienen miedo a Cristina, al Frente para la Victoria y a los dirigentes y compañeros y compañeras que están ahí. Y eso se demostró en la marcha que hubo la semana pasada también a Plaza de Mayo, la marcha federal educativa, donde miles y miles de docentes dieron una demostración de dignidad. Perseguidos, estigmatizados judicialmente, con amenazas, a Roberto Baradel, a todos los compañeros y compañeras, miles marcharon del Congreso a Plaza de Mayo en una demostración heroica de dignidad, cuando Vidal en la provincia de Buenos Aires se quiere llevar puesta la educación pública, cuando Macri dice no tuvieron la suerte de caer en una escuela pública, ¿no? Y ahí caímos, un montón por elección, otro tanto por distintas razones, pero nosotros la vamos a defender la escuela pública. Durante 12 años y medio el gobierno subió el presupuesto para la educación pública de todos los niveles y no vamos a dejar que Macri vaya para atrás. Así que en esa estamos, tenemos que seguir peleándola. Es importante que ayer en la Plaza de Mayo hubiera miles y miles de argentinos, en Rosario, en Mar del Plata, millones en todo el país, diciéndole al gobierno de Macri que parara la mano. Porque ayer hubo un pedido en esa plaza, no era solo el 24 de marzo, la dictadura, el golpe militar, era un pedido a Macri para que parara la mano con todo lo que viene haciendo hacia los sectores populares y principalmente hacia los trabajadores. El 30 de marzo va a haber otra movilización multitudinaria convocada por distintas centrales sindicales, sindicatos, que se cumplen años del primer paro que le hicieron los trabajadores con Saúl Ubaldini a la dictadura militar en el año 82. Vamos a participar, tiene que ser masiva también, está el paro del 6, ahí vamos a estar también, pero la marcha del 30 tiene que ser para seguir diciéndole a Macri que hubo un marzo, como un marzo del 76, donde la dictadura vino a doblegar a un pueblo, hubo un marzo del 2008, donde las patronales agrarias quisieron llevarse puesto a Cristina, pero a la democracia también en ello, y hubo un marzo de este año, donde miles y miles de argentinos y argentinas salieron a la calle, organizados, no organizados, en sindicatos, en los maestros, en organizaciones políticas, como sea, hubo un marzo que se termina ahora, pero que miles y miles de argentinos recorrieron todas las calles del país. Este marzo va a quedar en la historia, los tipos no saben qué hacer, no saben qué respuesta dar, no la quieren dar, ellos gobiernan para los ricos, son los dueños de las empresas, quieren hacer lo que hacen,
y nosotros no se lo vamos a permitir, compañeros y compañeras. Más fuerza que nunca, a seguir, a buscar a los compañeros que faltan. Las batallas todavía no se terminan. Esto es largo, pero la victoria es nuestra, compañeros. A seguir. Un abrazo grande. Bien, Lauro, bien. Bueno, les quiero contar que se implementó el roperito solidario. ¿Qué es el roperito solidario? Hay una caja ahí atrás que dice: tu ayuda nos acompaña. Ese roperito solidario tiene que ver para con todos aquellos que tengan algo para donar, tengan ropa para donar, tengan presente, que lo hacemos sábado a sábado, lo pueden traer aquí, que llega siempre a buen destino, que es a los que más lo necesitan. ¿Sí? También les quiero contar que mañana, domingo 26 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, se hará una jornada solidaria en la Plaza Argentina, cita en la calle Las Heras y Avenida Argentina, en Ballester. Hay una banda invitada y siempre está bueno juntarnos, así que mañana a las 11 de la mañana. ¿Sí? También les agradecemos, como siempre, la organización de esta plaza, a los compañeros de la Cámpora y de Unidos y Organizados. Lo veo con unos carteles que tengo unas ganas de decirle: levanten esos carteles, carajo. ¡Vamos! Arriba esos carteles. Son 30.000. Libertad a Milagro Sala. Les quiero contar que hay cosas que a veces no se saben, pero nosotros la vivimos, mejor dicho, los militantes que están en el territorio día a día, laburando, sufren a veces cosas que te dan mucha bronca. El jueves los compañeros de la Cámpora vinieron a esta plaza a decorarla con pañuelos, esos pañuelos que nos marcan el rumbo a seguir, los pañuelos de las madres, de abuelas, sí. Y con una desgraciada sorpresa, el viernes a la mañana nos encontramos que habían sacado todos esos pañuelos. Le quiero decir a los compañeros que si necesitan saber cuál es la historia, los invitamos a esta plaza, porque tal vez no sepan qué carajo son los pañuelos blancos. Y ahora sí, es el turno de recibir a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Él es un dirigente, politólogo, un tipo con conceptos muy claros, una persona que sabe hacia dónde va, porque como digo siempre, no se llega nunca a ningún puerto si no lo sabes elegir, por más viento que soplen. Por eso, él hoy, sin dudarlo, como tantas otras veces, dice presente aquí en el territorio, en los movimientos nacionales y populares. Por eso lo recibimos al compañero Leandro Santoro. Para quitarle expresión, les quiero decir que entre nosotros también los llamamos compañeros, así que... Obviamente correligionario es un término que se usaba en el siglo XIX para hablar de los que compartían una religión laica, en la batalla del irigoyenismo contra el conservadurismo. Con el correr del tiempo, el radicalismo se fue transformando en un partido nacional y popular, y también, obviamente, a partir del ascenso de las capas medias y de la posibilidad de abrir la democracia política, la democracia social, el término compañero también se empezó a utilizar, porque compañero, ustedes saben que en realidad viene de una tradición de izquierda, de la tradición de las luchas obreras, de las luchas sindicales, y está dado por los que comparten el PAN.
Así que durante muchos años nosotros nos llamamos compañeros como una forma de afianzar muchísimo más esos lazos, porque entendíamos que quienes elegíamos militar en un partido político nacional y popular, en realidad lo que estábamos haciendo era ser parte de una gran familia internacional de los que luchamos contra la explotación del hombre por el hombre y con los que luchamos a favor de un horizonte de libertad y de dignidad. Así que yo también me sumo a este reclamo que hacía recién Choco, porque en estos días, si existe una bandera que expresa la dignidad, la libertad y la igualdad, son los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, que dejaron de ser pañuelos para transformarse en banderas de dignidad. Y bueno, y ahí lo escuchaba Hernán recién haciendo una introducción interesante, que además quiero subrayar y quiero arrancar por ahí porque eso demuestra también la conexión ideológica que tenemos quienes militamos en este proyecto. Ustedes saben, yo llegué anoche también a mi casa y me puse a leer el diario La Nación, diario que recomiendo que lean, porque uno para pelear contra el adversario tiene que saber qué es lo que piensa. Además, como dijo otro adversario lúcido, adversario nuestro lúcido, el señor Jorge Asís, este gobierno es tan torpe que anticipa lo que va a hacer en las tapas del diario La Nación. Ya pasó con la reducción del costo laboral. Yo de hecho inclusive lo puse como portada en Facebook, porque la verdad que el diario La Nación nos anticipe que este gobierno lo que piensa hacer es bajar los salarios, a confesión reparte relevo de prueba. ¿No es cierto? Bueno, ahora efectivamente, como contaba Hernán, están hablando de una ley que es la ley de responsabilidad fiscal. Y yo le contaba a Lauro que es exactamente el mismo plan económico que está aplicando Temer en Brasil. A Dilma Rousseff la tuvieron que echar con un falso juicio político para aplicar este plan económico. Y probablemente en Brasil, a pesar de que tienen un problema de legitimidad importante, puedan avanzar mucho más fuerte, mucho más profundo con la aplicación de este plan económico, porque lograron hacer en Brasil lo que no lograron hacer en la Argentina con Cristina. Las corridas cambiarias del 2014 y el 2015 que intentaron condicionar el gobierno y fundamentalmente voltearlo a Axel Kicillof, tenían como objetivo político la posibilidad de provocar una crisis en la gestión anterior, como hicieron con Raúl Alfonsín en el 89, provocándole un golpe de mercado, para poder aplicar ahora un plan de ajuste estructural que, como en el 89 ellos denominaron, es de carácter de cirugía mayor. Como no lo pudieron hacer con Cristina, porque Cristina tuvo los ovarios para resistir esas presiones, hoy este gobierno está intentando reescribir la historia. Y entonces hablaron al principio de una crisis asintomática y ahora construyeron el fantasma de la pesada herencia. ¿Pero a qué se debe, compañeros, el fantasma de la pesada herencia? Es que ellos tienen que aplicar un programa económico regresivo de endeudamiento, de fuga de capitales, de transferencia del ingreso, conceptos que ya hemos discutido seguramente y se hará discutido en esta plaza en más de una oportunidad, pero lo tienen que hacer en democracia y enfrentándose a un pueblo que tiene conciencia política y organización. Y eso se debe esencialmente a que en estos últimos 12 años, lo que Cristina denomina el empoderamiento de los sectores populares, implicó que por primera vez en muchísimos años en la democracia argentina, existe una fuerza social poderosa que aún incluso perdiendo las elecciones, tiene la capacidad de disputarle la agenda a la derecha. Entonces, hoy estamos viendo cómo esta derecha que logró obtener parte del poder político por haber ganado las elecciones, intenta pujar con nosotros en una pulseada para derrotarnos culturalmente a los efectos de poder aplicar un programa económico que todavía es mucho más agresivo de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Hasta ahora qué hicieron estos señores? Hasta ahora ellos han hecho modificaciones en los instrumentos flexibles del Estado y del Estado de Bienestar. Modificaron la tasa de interés, modificaron el gasto público, modificaron el tipo de cambio, abrieron las importaciones. Y estas medidas económicas, que pueden sonar técnicas, son las que le permitieron a la élite dominante concentrar los ingresos. O sea, se aplicó un proceso de transferencia de ingresos igual que el que aplicó Cristina, pero en dirección contraria. Si Cristina había hecho el intento por distribuir la riqueza
apropiándose de parte de ese excedente, de esa riqueza que tenía esencialmente el campo y algunos sectores mineros y financieros, para volcarlo al consumo y a la producción. Este gobierno está intentando pegar el círculo inverso, o sea, llevar el dinero de las bases populares, de la pirámide de la base social, a la cúpula. Pero como decía Hernán, y como anticipa el diario La Nación, este programa económico le resulta insuficiente a la derecha económica, al poder real de la Argentina. Por eso incluso vamos a ver que hay un sector de lo que ellos denominan el círculo rojo que está enojado con Macri. El señor Esper, el señor, por ejemplo, Pagni, o muchos de los intelectuales orgánicos de la derecha, que en realidad, lamentablemente, como no son militantes políticos, han decidido militar en los diarios, porque la derecha tiene sus intelectuales en las plumas de los principales diarios del país. Le reclaman al gobierno de Macri mayor presencia, mayor empuje a la hora de ajustar más el gasto público, echar más empleados y pronunciar mucho más, inclusive, el cambio en estos instrumentos flexibles que son los que le permitieron en estos primeros 15 meses llevar a este proceso de redistribución de la riqueza. ¿Pero a dónde van? ¿A dónde quieren ir? Bueno, ellos tienen en carpeta, compañeros, lo que denominan un programa de reformas de segunda generación, que son las reformas de los instrumentos duros, que se pudieron construir en estos últimos 12 años y que son el espíritu de un Estado social de derecho, que son el espíritu de lo que nosotros conocemos con el nombre de Estado keynesiano, Estado de bienestar, o que ustedes conocen con el nombre de peronismo. Exacto. ¿Cuáles son las reformas que tienen pensadas? En primer lugar, la reforma del régimen laboral. Ellos quieren producir una reforma estructural de las relaciones laborales. Ya más o menos anunciaron algo y anticiparon algo con el cambio en el régimen de ART, ¿no? De asignaciones de régimen de trabajo. Ahí hay algo. Quieren avanzar muchísimo más en términos de los convenios colectivos para llegar a un proceso de flexibilización como el que se está dando en algunas democracias de Occidente. En segundo lugar, quieren hacer una reforma profunda y estructural sobre el régimen previsional. Si ustedes se ponen a pensar, y si nos prestamos atención, en esta falsa ley de reparación histórica a los jubilados, una de las cosas que se votó en esa ley, que en realidad contenía un montón de leyes, es un artículo que obliga al Estado a formar una suerte de convención o de comisión especial para empezar a iniciar la reforma del régimen previsional, porque quieren desmantelar el sistema solidario, que es la base de una sociedad, digamos, que tiene sensibilidad social y una suerte de pacto intergeneracional para garantizar la igualdad entre generaciones, ¿no es cierto?, el sistema de reparto que nosotros conocemos, para volver un régimen de capitalización como el de las AFJP. Ay, Dios. Y en tercer lugar, lo que dice Hernán, que es lo que habla Pagni, que se está aplicando ahora, que es el congelamiento del gasto público. Y lo quieren hacer por ley. A ver, compañeros, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué la especificidad? Porque buena parte de estas medidas se toman con la complicidad paciente de un sector de la población que, por carecer de formación política y por estar anestesiado por los medios masivos de comunicación, termina defendiendo medidas concretas que van en contra de sus intereses concretos. Por eso, entre otras cosas, yo creo que es imprescindible que la compañera Cristina sea candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Porque o logramos politizar el debate en la Argentina poniendo nuestros mejores cuadros, o nos vamos a terminar convirtiendo en una democracia de baja calidad que va a definir quién lo representa en función de la pilcha que se ponen o de los kilos que han adelgazado. Y como eso es lo que han intentado hacer en esta revolución de la alegría los conservadores, tenemos que oponerle a eso nuestra mayor capacidad militante, a los efectos de poder plantear de verdad cuáles son las cosas que se están discutiendo hoy. Miren, ustedes van a ver en los medios de comunicación que para aplicar este programa económico en democracia, ellos van a tratar de transformar el sentido común de los argentinos. Durante mucho tiempo, y me tengo que remitir al plan económico de Martínez de Hoz para seguir con el plan económico de Cavallo, ellos aspiraron a utilizar a las Fuerzas Armadas y al aparato represivo para disciplinar a la sociedad. Pero saben que ahora, con esta fuerza política organizada que contaba Lauro,
con cientos de miles de compañeros que están dispuestos a comprometer su vida para defender las banderas que se conquistaron, ese aparato represivo, esas fuerzas represivas serían insuficientes o generarían más perjuicio que beneficio. Entonces han reemplazado los aparatos represivos por los aparatos ideológicos. Hoy no están esperando que nosotros tengamos miedo, no están buscando cagarnos a palos para que retrocedamos en nuestras posiciones. Están esperando quebrarnos la voluntad, quebrarnos la dignidad. Están tratando de convencer a ese tercio que sin ser de derecha termina siendo funcional a los intereses de la derecha. Por eso la guerrilla es esencialmente mediática. Esto efectivamente es una guerra de argumentos, es una guerra ideológica, es una batalla conceptual, donde nosotros tenemos que ser más inteligentes que ellos. Por eso es imprescindible que la más inteligente de todos nosotros sea candidata en las próximas elecciones para garantizar el triunfo conceptual y político de nuestra concepción. ¿Y cuál es entonces el antagonismo? Ellos hoy están antagonizando con un concepto que es el concepto de populismo. Y nos ponen a todos ahí, ¿no? Los más viejos inclusive se la agarran contra el peronismo y empiezan con las comparaciones. Fernando Iglesias y muchos de estos editorialistas de La Nación se dedican a estigmatizar el peronismo. Como se han dado cuenta que si se pelean con los peronistas, dejan afuera un sector de los movimientos populares que nos hemos empoderado también en estos años, que teniendo coincidencias con el peronismo tenemos otra procedencia cultural, han ensanchado inclusive este concepto y lo hablan del kirchnerismo, ¿no? Como factor de desestabilización, llegando incluso a la perversión de hablar de kirchnerismo cara pintada. Porque es terrible, pero efectivamente, gracias, faltaba agua, ¿verdad? La sensibilidad del peronismo que se da cuenta. En el concepto del kirchnerismo como factor de desestabilización entramos todos. Entran los compañeros que vienen del peronismo, entramos los que venimos de otras experiencias históricas. Y también hay que decir que en América Latina han utilizado el concepto de populismo porque el problema que la élite argentina tiene en nuestro país es exactamente el mismo problema que las clases dominantes tienen en Brasil, tienen en Bolivia, tienen en Venezuela, tienen en todo el continente. Porque este proceso de empoderamiento político es un proceso esencialmente continental, de respuesta frente al neoliberalismo. Entonces trabajan permanentemente en estigmatizar y ellos hablan del populismo como si fuese un factor de demagogia, como un factor de desestabilización. Y nos quieren convencer a la gente que nosotros somos violentos, que somos agresivos, que somos autoritarios. Porque queremos, como decía Hernán, convencer a la gente de que pueden vivir por encima de sus posibilidades. Y en la racionalidad económica y política de la derecha, eso termina siendo absolutamente injustificable. Ahora, ¿cuál es la verdadera contradicción? Porque si ellos efectivamente determinan que nosotros somos populistas en el sentido más peyorativo de la palabra, no en el sentido que utiliza Laclau, que es un filósofo de los nuestros, que ha intentado resignificar el concepto, nosotros deberíamos saber también que para poder caracterizar correctamente la contradicción histórica, la contradicción fundamental del momento, tendríamos que ser muy inteligentes en la selección de las palabras, porque quien nomina, domina. Y si nosotros dejamos que sea la derecha las que nos fije el contenido y el sentido del discurso, probablemente el resultado final va a ser el que ellos esperan. Entonces, ¿cuál es el verdadero antagonismo? Bueno, compañeros, yo creo que hay que decir las cosas como son. Ellos expresan acá un interés de la élite dominante. Acá la contradicción fundamental en la Argentina es la que expresamos nosotros en términos de una democracia popular versus la que expresan las minorías del privilegio representadas en una república elitista. Ellos trabajan para construir un país para pocos, donde sobran por lo menos 15 millones de argentinos. Y esperan que esos 15 millones de argentinos acepten pasivamente su condición de excluido con alegría. Estamos frente a una lógica de una perversidad inusitada que se sostiene sobre la filosofía del cinismo. Filosofía del cinismo que los lleva a estos hijos de puta a decir que estamos viviendo en la revolución de la alegría, al mismo tiempo que nos empiezan a decir que nos tenemos que acostumbrar a vivir como pobres y que tenemos que aceptar pasivamente que quien nació en una familia pobre
va a tener hijos pobres, que van a morir pobres y así va a tener que repetir fatalmente el ciclo histórico y biológico de su historia. Pero nosotros los que venimos del irigoyenismo, del peronismo y del kirchnerismo sabemos perfectamente que la movilidad social ascendente es lo que a nosotros nos marca el rumbo. La mayoría de los que están acá seguramente soñaron con que sus hijos iban a vivir mejor de lo que habían vivido ellos. Y muchos de nosotros sabemos que quienes tienen mi edad, 30 y pico, 40 y pico, somos conscientes que probablemente el futuro de nuestros hijos sea igual o peor al nuestro. Porque las circunstancias económicas que están llevando adelante este grupo de élite dirigencial hacen que nosotros sepamos que el horizonte de futuro, si persistimos por este camino, sea profundamente regresivo. Entonces, para poder revertirlo, antes de dar una batalla política o una batalla económica, tenemos, compañeros, que dar una batalla cultural, desarmando la lógica cultural del neoliberalismo, que ha tenido la capacidad política, a partir de su propia inteligencia y de nuestros propios errores, de penetrar y de robarnos incluso algunas de nuestras banderas. Quien crea que el PRO es un partido elitista, desentendido de los sectores populares, se equivoca. Esto es una alianza, un bloque de poder, donde al igual que en los 90, las élites dominantes lograron construir parte de su apoyo político con los sectores populares y con parte de las clases medias. Por eso es tan importante entender el concepto de bloque histórico. Ellos conformaron un bloque de poder, donde el poder económico, el poder financiero, el poder político, el poder mediático y el poder judicial forman parte de un mismo entramado que tiene como objetivo disciplinar a la sociedad y aplicar este programa económico que desde la racionalidad de quienes estamos concientizados y politizados es absolutamente intolerable. Pero que a partir de los cambios culturales que están aplicando han conseguido que sectores desfavorecidos lo terminen asumiendo como propios, llegando incluso al absurdo de pensar que si en estos 12 años a ellos les fue bien por mérito propio y no porque hubo un Estado que fue capaz de generar la política que permitieron aumentar el consumo y elevar el nivel de vida de la gente. Entonces, compañeros, esta batalla es esencialmente cultural. Repito el concepto. Quien nomina, domina. Quien determina el uso de las palabras, el significado de los conceptos, quien logra modelar el sentido común, es el que tiene el poder político en esta puja de poder. Entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes y muy precisos. Hernán, Lauro, cada uno de nosotros cuando vamos a los medios de comunicación, lo que buscamos en realidad es despertar la conciencia política, es despertar el fantasma de la rebeldía que tanto miedo tiene la derecha. Si nosotros somos capaces de recuperar el concepto de la rebeldía o de la transgresión, como decía Néstor Kirchner, a la acción política, tenemos que ser capaces también de expresar en cada una de nuestras actividades cotidianas, desde la intelectualidad, la capacidad política de la creatividad. La creatividad es para nosotros una herramienta fundamental porque solamente quien logre despertar las conciencias, diciendo cosas que la gente no espera escuchar, alertando las cosas que se están haciendo como consecuencia de este programa de retroceso económico, provocando la reflexión, haciendo pensar a la gente, carajo, que es lo que nosotros tenemos que hacer y nuestra verdadera tarea, apostando a la reflexión colectiva. Solamente así vamos a poder derrotar política y culturalmente este modelo. La derecha necesita un pueblo lumpen. Ellos trabajan en la construcción de un ciudadano lumpen, carente de conciencia social, desorganizado y desmovilizado. ¿Saben por qué? Porque hablan desde valores de la comodidad y el confort que son tan caros al capitalismo, a la lógica de la mercantilización de la sociedad. La derecha logró que sectores populares terminen asumiendo sus propios discursos porque se montaron una lógica cultural que es muy poderosa, que es la lógica cultural del capitalismo. Miren, compañeros, es muy fácil ser del PRO. Es muy cómodo militar en las posiciones que los medios masivos de comunicación nos proponen. Y es muy incómodo, y como decía recién Lauro también en su discurso, es muy incómodo y es hasta desafiante militar desde la posición política que nosotros tenemos. Porque para opinar no miramos encuestas,
Porque nosotros no le vamos a preguntar a los jefes del departamento de marketing qué es lo que tenemos que decir. Nosotros hablamos en función de nuestras convicciones y eso nos lleva en muchas oportunidades a tener que chocar contra el sentido común hegemónico. Ahora, esa capacidad de reivindicar nuestra lucha a partir de nuestras convicciones sin especular va a requerir que cada uno de nosotros seamos capaces de transformarnos en sujetos culturales para poder construir un argumento político, un nuevo discurso político que le dé coherencia y homogeneidad a esta construcción. Porque si bien es cierto que es imprescindible que la compañera Cristina tenga un rol protagónico en la campaña y tenga un rol protagónico en los próximos años para abrir las conciencias, para militar el pensamiento crítico, también es cierto que con ella sola no alcanza. Y que lo que nosotros tenemos que reproducir es un discurso crítico que pueda filtrar en cada una de las capas de la sociedad. El militante no es una suerte de promotor que termina trabajando para que un candidato o un dirigente acceda a un espacio de poder. El militante político es un sujeto comprometido con su historia, que tiene que militar desde la lógica del inconformismo, que tiene que hacer de la rebeldía una bandera de acción política, que se tiene que autoexigir para ser cada día más creativo, que se tiene que autoexigir para poder corregir los errores y para poder proponerle a la sociedad desafíos novedosos que nos permitan a los argentinos construir de manera colectiva, que es la única forma de hacerlo, una alternativa al neoliberalismo. Y entonces acá, en esta batalla cultural, donde nosotros recuperamos la idea de la provocación como herramienta para poder generar pensamiento crítico, tenemos que saber también que la única forma de hacerlo es reivindicando nuestra propia esencia. Hoy, esta república elitista, que se basa sobre la filosofía del cinismo, tiene que tener una contrapartida igual de inteligente. Yo decía recién, para ser autocríticos también, aunque sea un segundo y ya para terminar, nosotros permitimos de manera pasiva que la derecha se robe la bandera del cambio, cuando históricamente ellos fueron la conservación. Tal cual. También permitimos que se roben la bandera de la alegría, Sí. cuando históricamente representaron el miedo y la desilusión. Y lamentablemente también permitimos o no logramos evitar que quienes se enriquecieron durante la dictadura militar se roben la bandera de la ética. Entonces, para volver al gobierno, pero fundamentalmente para poder recrear poder popular, nosotros tenemos que tener claro que el contenido político de nuestro discurso es esencialmente ético. Y yo decía recién, hay que ser de alguna manera sincero con nosotros mismos y jugarnos por nuestras convicciones. O sea, nosotros expresamos una ética distinta a la ética del neoliberalismo. ¿Y cuál es nuestra ética? Es la ética militante, compañeros. Nosotros elegimos referentes que fueron militantes. Yo cuando me enamoré de Raúl Alfonsín, me enamoré de él, porque era un militante político que hacía de su militancia una vocación de servicio. Los que en el 2003 se incorporaron a este proyecto político vieron que Néstor Kirchner era la reencarnación de esos militantes que habían dado la vida en la dictadura. Y quienes estamos pensando en recuperar la política para ponerlo al servicio de la gente, estamos enamorados de Cristina Fernández de Kirchner, porque es la dirigente político que más creatividad, que más coraje y que más capacidad de desafiar al poder tiene en la Argentina. Te enamora solamente quien te sorprende, te enamora solamente a quien admirás. Y la única posibilidad de construir un proyecto transformador es hacer de nuestra ética militante un eje convocante para que el pueblo se enamore de los valores que están atrás de la ética militante. Si ellos se definen con el verbo comprar o con el verbo competir, nosotros nos definimos con el verbo compartir. Si la propuesta cultural del neoliberalismo y de la filosofía del cinismo radica en el egoísmo radical, nosotros a ese egoísmo radical le vamos a tener que poner una concepción comunitaria. Como nos enseñó el general Perón, los hombres se realizan solamente en las comunidades que se realizan.
Y frente al egoísmo y la racionalidad del mercado, que espera con una lógica fatalista que nosotros aceptemos nuestra condición de pobres y nos resignemos a ella, incluso más con el cinismo de que esperan que disfrutemos nuestra condición de pobre, porque ahora te dicen por televisión que si en suerte te tocó ser mucama, tenés que ser la mejor mucama y estar contento de ello, aceptando fatalmente tu condición de subordinada. Bueno, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que si te tocó ser mucama, obviamente tenés que tener la capacidad de estudiar, de esforzarte, y la sociedad te tiene que dar las herramientas necesarias para que vos y tus hijos tengan la posibilidad de tener exactamente la misma dignidad que tiene cualquier trabajador argentino. Y eso es la ética militante. Miren, compañeros, la ética militante es esencialmente el entrecruzamiento de dos lógicas. La vocación de poder, porque no le podemos regalar a la derecha la vocación de poder. La vocación de poder es parte constitutiva de nuestra actitud militante. Nosotros tenemos que ir a disputar el poder en cada una de las esferas de la sociedad, no solamente en las elecciones, como estamos haciendo acá, en las plazas, en las fábricas, en los centros de estudiantes, en los canales de televisión, en la cola para comprar el pan. Ahí también se disputa el poder político, porque se disputa en términos de la mentalidad colectiva, de las ideas dominantes. Desarmar esta tesis que dice que las ideas de las clases dominantes son las ideas del conjunto de la sociedad. Mentira. A veces los intereses de algunos sectores dominantes coinciden con los intereses populares, pero en general no coinciden. Y entonces es necesario poder marcar esta antinomia. Pero también la actitud militante, la ética militante, se funda sobre la vocación de servicio. Yo estoy orgulloso, contento y orgulloso de estar esta tarde acá y de ser parte de esta organización política, porque los dirigentes que nosotros hemos elegido para que nos representen son militantes políticos que ponen su condición individual al servicio de las causas populares. Como decía el Choco recién, el Lauro, el compañero Lauro, lo conozco de toda la vida, la alegría que me dio cuando me enteré que era diputado provincial. Eso nunca hubiese pasado en mi partido, porque en mi partido se premiaba al operador político. En este partido se premia al tipo que pone el cuerpo. Por eso todos nos sentimos parte de un mismo proyecto y nos llamamos compañeros. La vocación de servicio, compañeros, es lo que determina entonces nuestro rumbo. Miren, para terminar, muchas veces quienes saben que tuve la suerte de ser amigo de Raúl Alfonsín, porque fui, gracias a su extrema generosidad, quien lo acompañó, o uno de quienes lo acompañó en sus últimos años de vida, me pregunta qué enseñanza me dejó. Yo les contaba recién, a partir de alguna reflexión que me hizo mi madre, inclusive fue la primera que me alertó acerca de la similitud entre Alfonsín, Néstor y Cristina, porque me dijo, estos son militantes como Raúl. Y yo me puse a pensar, bueno, ya dentro del kirchnerismo, ya sintiéndome compañero de todos ustedes, ¿cuál había sido la enseñanza que me había dejado mi jefe, mi padre político? Y pensé que Raúl, a quienes lo tratamos y lo conocimos, nos enseñó una cosa, que para ser dirigente político, para ser buen dirigente político, fundamentalmente uno tenía que ser un buen militante. Y que para ser buen militante, fundamentalmente uno tiene que ser buena persona. De este lado están las buenas personas, compañeros. Más tarde, más temprano, el futuro es nuestro. Gracias.